Bienvenidos a un nuevo video de este canal Leyendo Libros. Yo soy Noemi Fuentes y como en cada ocasión para mí es un gusto que estés por aquí en este espacio donde tenemos el objetivo de fomentar la lectura, especialmente para todas aquellas personas que tienen un acercamiento con la palabra de Dios, que es la Biblia, y que pues a veces no tenemos la claridad completa de todos los temas que en ella aborda, pero a través de diferentes libros y autores podemos conocer un poquito más y podemos entender cuál es la directriz que nosotros debemos de tomar en diferentes temas. Y si es la primera vez que tú estás por aquí en este canal, bienvenido a este espacio donde vas a encontrar diferentes recomendaciones a través de reseñas y lectura de fragmentos de diferentes títulos, donde su mayoría pues son con un enfoque bíblico para que precisamente podamos reforzar nuestro conocimiento acerca de Dios, su palabra, con el fin de ponerlo en práctica. Y en esta ocasión quiero platicar contigo de un libro titulado Finanzas Bíblicas, que está publicado por Editorial Vida. Este libro tiene aproximadamente 170 páginas, distribuido en 7 capítulos y 4 apéndices. El autor de este libro es Héctor Salcedo, quien actualmente es pastor de una iglesia bautista en República Dominicana, quien también es economista de profesión y tiene una especialidad en macroeconomía aplicada. Así que pues dado el conocimiento que él tiene en su carrera, pues a él le surge la duda de cómo puede ser aplicada la economía desde un aspecto bíblico, y como resultado de todo su estudio es que él publica este libro, el cual la verdad trae muchos temas muy interesantes que nosotros no habíamos visto en otros libros, y que por esto es que hoy lo vamos a compartir con ustedes para que se puedan dar una idea de lo que contiene y que pues si es de tu interés lo puedas adquirir. El día de hoy quiero leer un fragmento del capítulo 3 titulado Ahorrar es de sabios. Sé que es un tema que no muchos tienen desarrollado, pero que vamos a ver la importancia del ahorro y cómo es que bíblicamente nosotros podemos encontrar la tarea que tenemos como hijos de Dios. Dice así: en el capítulo anterior vimos dos principios claves para el manejo financiero bíblico, principios que son como dos columnas sobre las cuales se construye la vida financiera del cristiano. El primero de ellos es que lo material no debe ser un fin en sí mismo. El cristiano financieramente maduro no trabaja para hacerse rico, no vive para acumular y no piensa que lo material le dará plenitud. Lo material es un instrumento para cubrir sus necesidades y cumplir los propósitos de Dios, entre ellos, mantener a nuestra familia, cumplir con nuestros deberes ciudadanos y contribuir con el avance del reino de Dios. El segundo de ellos es la idea de que en realidad no somos los dueños de los recursos que manejamos. En cambio, somos mayordomos. Dios es el dueño de todo y Él nos concede o retira posesiones materiales según su sabia y amorosa voluntad. Reconocer esto nos ayuda a manejarnos mejor cuando ocurren situaciones económicas desafortunadas y también cuando nos va bien. Nos lleva a vivir en humildad ante nuestro Señor, sabiendo que daremos cuenta de nuestro manejo financiero. Estos son los dos principios más fundamentales que encontramos en la palabra, pero no son los únicos. En este capítulo estudiaremos el tema del ahorro. Existen tres tipos de personas. La Biblia atribuye sabiduría al que ahorra. En cuanto a su nivel de ahorro, la Biblia indica que hay tres tipos de personas. Número uno, el que ahorra menos de lo necesario, llamado por la Biblia necio y conocido como derrochador. Número dos, el que ahorra lo necesario, llamado en la Biblia como fiel y conocido como ahorrador. Y número tres, el que ahorra más de lo necesario, llamado como necio e idólatra en la Biblia y conocido como acumulador. El primero de ellos es el que ahorra menos de lo necesario. Este es el derrochador. La Biblia lo cataloga como una persona que gasta o disipa con facilidad y ligereza los recursos que recibe. Gasta todo lo que entra y no piensa en el futuro. Mientras más gana, más gasta. La palabra lo llama necio.
que es un término que alude a las personas simples, superficiales o estúpidas. Ups. El segundo tipo de persona es la que usando la sabiduría ahorra lo necesario según los criterios bíblicos. Es un ahorrador y considerado sabio. Este es el individuo dirigido por el consejo de Dios. Y por último, está el que ahorra más de lo necesario. A ese la Biblia también lo llama necio, pero le agrega el apellido de idólatra. Este tipo de persona es el acumulador de recursos. Acumula porque entiende que la vida está en los bienes que posee y porque pone en ellos su confianza. ¿Por qué ahorrar es de sabios? Para entender mejor por qué la Biblia habla también del ahorro, consideremos más de cerca las siguientes dos razones. Número uno, por las necesidades futuras inciertas. Solo Dios conoce el futuro, por lo tanto, derrochar recursos es suponer que todo nos saldrá bien, como quisiéramos, y esa es una muestra de arrogancia. Santiago enseña, oigan ahora, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, verso 13 al 16. Muchos de nosotros obviamos la incertidumbre del futuro, por eso vivimos en el límite de nuestros recursos. Cuando llegan las situaciones difíciles, no tenemos cómo responder a ellas porque no hemos ahorrado para afrontarlas. De hecho, muchos de los problemas financieros que manejo en consejería no se deben a que las personas no tengan empleos o no generen ingresos, sino a que ocurrieron imprevistos que no anticiparon. Es importante vivir con una parte de nuestros ingresos que nos permite tener un margen de ahorro y de esta manera enfrentar las circunstancias difíciles cuando vengan. En cierto sentido, los imprevistos no son imprevistos si los prevemos. Debemos saber que pasarán cosas inesperadas y así prever los imprevistos. Entendido así, el ahorro es por tanto un acto de humildad porque declara que no conozco el futuro. Algunos me preguntan qué porcentaje deberían ahorrar. En realidad, no hay un porcentaje ideal, sino el principio de tanto como se pueda. Luego de cubrir tus necesidades, cumplir tus compromisos y vivir una vida de generosidad intencional. Pero si tengo que decir un número, diría que el ahorro mínimo debería de ser un 10% del ingreso mensual de la familia y debe ser colocado no de manera residual, sino intencional. Es decir, ese será mi ahorro no solo en caso de que tenga un excedente al final de mis gastos. Lo apartaré con intención en mi presupuesto, aunque tenga que abstenerme de otros gastos. Número 2. Por las necesidades futuras ciertas. Además de que el futuro depara necesidades que no conocemos, es decir, inciertas, también sabemos que vendrán necesidades ciertas. Son necesidades futuras que podemos prever o anticipar. Por ejemplo, mi hijo mayor está en su preadolescencia. Eso implica que tendré que pagar sus estudios universitarios y ese gasto requerirá recursos adicionales. También debo considerar que mis padres están entrando en una etapa en la que los gastos médicos aumentan. Debo también anticipar que esto requerirá recursos. Aunque no es cómodo reconocerlo, yo mismo quizás no tenga en el futuro las mismas oportunidades que tuve para producir recursos y por tanto deberé contar con dinero para mi sustento. Todo lo anterior es prácticamente seguro que ocurra. Tendré necesidades futuras que no tengo ahora y tengo que prepararme. La sabiduría me indica que eso es lo que debo hacer. No hacerlo sería necio e insensato de mi parte. Es interesante y algo humillante que Dios use las hormigas para darnos una lección de sabiduría financiera cuando dice,
Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Proverbios 6, del 6 al 8. La hormiga conoce que en invierno no tendrá cosecha y por eso en el verano se prepara para la llegada de esa temporada. Esto nos apunta a la sabiduría de Dios y nos muestra la sabiduría que necesitamos para conducirnos correctamente. El secreto del ahorro. Entonces, ¿cómo ahorramos? ¿Cuál es el secreto del ahorro? Cuando enseño a mi iglesia sobre esto, les suelo decir irónicamente que el secreto para ahorrar es quizá lo más complejo que vamos a estudiar porque requiere de una fórmula matemática compleja. El secreto del ahorro es el siguiente: que tus gastos sean menores que tus ingresos. Debes proponerte gastar menos de lo que gastas. Ese es el secreto, y yo diría un secreto a voces para ahorrar. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? En primer lugar, haz un presupuesto correcto. Si no sabes con precisión cuánto ganas y cuánto gastas, te será difícil, si no es que imposible, ahorrar. Curiosamente, he visto a muchas personas que no saben cuánto exactamente ingresa a sus cuentas. Hablo de asalariados, es decir, personas que tienen un salario fijo, pero desconocen exactamente cuánto les descuentan por seguridad social, impuestos, el último préstamo en la empresa, etcétera. En consejería, he tenido a personas que no saben decirme cuánto reciben mensualmente. Cuando veo esto, inmediatamente concluyo que ellos nunca han hecho un presupuesto preciso de ingresos y gastos. En el caso de los que tienen un negocio propio, es común ver que lo manejan como una caja chica y no hay un salario asignado. Se manejan según sus necesidades, sin orden de los ingresos y los gastos. Si desconocemos nuestros ingresos y gastos, ¿cómo podemos ahorrar? Es por eso que una de las cosas que pido a todo el que pasa por consejería financiera conmigo es que haga un presupuesto. En mi experiencia, en el 100% de los presupuestos que llegan a mis manos, encuentro que los gastos están subvaluados en un 25 a 30%. Hay una falta de precisión, usualmente en las estimaciones de gastos. He notado que el principal motivo de tal imprecisión es que mucha gente suele ver como gastos solo lo que llega por factura o los gastos que son periódicos o mensuales. Todo lo que es ocasional es dejado fuera y por ende produce una subestimación de gastos. Entre los ejemplos más comunes encontramos el mantenimiento del auto, la compra de neumáticos, ropa para la familia, seguros, regalos a conocidos por fechas especiales, mantenimiento de equipo de vivienda, vacaciones, etc. Lo correcto sería estimar cuánto gastamos ocasionalmente en estas partidas por año, dividir el monto por 12 meses e incorporarlo al presupuesto de gasto mensual. Los malos presupuestos conducen a que las personas no sepan cómo el dinero se les va de las manos. Por tanto, se les hace difícil planificar que sus ingresos sean mayores que sus gastos. Pensando en todo esto, en el segundo apéndice de este libro, comparto una breve guía para armar un presupuesto familiar junto a un modelo que pueda servirte. A modo de paréntesis, quisiera añadir a esto que, si estamos casados, nuestro presupuesto debe ser armado en conjunto con nuestro cónyuge. Si somos una sola carne en el matrimonio, según Génesis 2:24, no deberíamos tener presupuestos separados. Una sola carne con cuentas separadas contradice el ideal bíblico para el matrimonio. Le estamos diciendo a Dios: soy una sola carne con ella, pero mi cuenta y mi dinero no los mezclo con los de ella. Esto erosiona la relación matrimonial y ofende al Señor en vista de que para Dios ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. En segundo lugar, como ya lo hemos mencionado, quisiera insistir en que si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente, no residualmente.
En otras palabras, que tu plan no sea ahorrar de lo que te sobre al final del mes. Si decides hacerlo así, entonces casi nunca ahorrarás porque usualmente no te sobrará nada. En cambio, sé más organizado. Coloca el ahorro como una decisión familiar en la parte de arriba del presupuesto. Considera cuánto puedes ahorrar cada mes y comprométete a eso, incluso si implica no salir a comer fuera del hogar varias veces a la semana, ir con menos frecuencia al cine, cambiar el plan telefónico, etcétera. En tercer lugar, compra bíblicamente, es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida, buscando tu gozo en las posesiones y evita los intereses. Cada vez que financias algo, es decir, cuando lo compras a plazo, hay una porción del pago que son intereses. Estás pagando más por consumir lo que quieres. En pocas palabras, mi consejo es que no compres a plazo o con intereses lo que no es necesario. Huye de los intereses todo lo que puedas. Ellos comen tus ingresos, en especial cuando son de tarjetas de crédito, pueden llegar a ser muy elevados anualmente. En el capítulo 5 hablaremos más en detalle tanto de lo que implica comprar bíblicamente como evitar los intereses. En cuarto y último lugar, contrólate de por vida. Todo lo que has aprendido hasta ahora, aplícalo constantemente para que puedas llegar al fin de tu vida aquí en la tierra con tranquilidad en el ámbito financiero, habiendo sido fiel a Dios, que es dueño de todo lo que posees. Conclusión. Todo esto nos lleva nuevamente al tema del carácter del creyente. El ahorro sistemático, más que un sobrante financiero, es el resultado de una combinación de virtudes en el carácter del que ahorra. En otras palabras, el creyente que ahorra de manera regular una parte de sus recursos puede hacerlo porque cuenta con la disciplina, el orden y los valores que lo hacen manejar sus recursos de una manera que agrada al Dios, dueño de sus recursos. Es cierto que muchas dificultades económicas se deben a cosas que están fuera de nuestro control y que incluso hay casos difíciles que aún el mejor de los planes de ahorro no podría aliviar. Pero como ya hemos mencionado, la mayoría de los desórdenes financieros son producto de un desorden en la vida de la persona que son producto de debilidades del carácter. ¿Qué tal? Recuerdo que en un capítulo anterior, aquí el autor nos dice que la manera en la que nosotros manejamos nuestro dinero es un reflejo de nuestro carácter. Así que creo que bíblicamente va mucho más allá de personalidad, el trasfondo social, cultural del que nosotros vengamos. Bíblicamente, la manera en la que nosotros manejamos nuestras finanzas es un reflejo de nuestro carácter y también menciona que es un reflejo de nuestra autoestima. Una autoestima sana va a producir unas finanzas sanas y una autoestima no sana va a producir unas finanzas tóxicas. Así que podemos ver en este material que la enseñanza respecto al tema financiero va mucho más allá de lo que posiblemente convencionalmente nosotros hemos leído o escuchado. Y pues también quiero comentarte que uno de los temas que a mí me gustó de este material cuando estábamos leyéndolo, mi esposo y yo, fue que habla acerca de cómo nosotros podemos evaluar para participar en las empresas de multinivel. Como cristianos, ¿qué cosas debemos de tener presentes? También aborda el tema respecto a las inversiones en la bolsa de valores y como mencionamos aquí en la lectura de este fragmento, una de las bondades de este libro es que para aquellos que no saben cómo construir o cómo diseñar un plan financiero, en este libro tú lo vas a poder encontrar. También vas a poder encontrar recursos para cómo armar un plan. Si tú estás pagando tu casa, si tú estás pagando tu carro, me parece un muy buen material para todos aquellos que quieren hacer correcciones en sus finanzas, tomar nuevos retos, nuevos desafíos y sobre todo alinearnos a lo que dice la palabra de Dios.
porque como nosotros sabemos, Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien para nosotros, pero esto requiere que nosotros hagamos nuestra parte para que Dios también haga la suya. Pues así cerramos en esta ocasión la lectura de este fragmento. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y espero verte por aquí en el próximo video. Hasta pronto.